Hola a todos, mi nombre es Francisca Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre el cuadrángulo de Marquesa, la presencia de fallas y cómo distintas situaciones afectan a la distribución de fuerzas. Para esto voy a responder a ciertas preguntas con la ayuda del software Phase 2. El cuadrángulo se subdivide en 4 formaciones: Quebrada Marquesa, Arqueros, Viñita y Los Elquinos. Para la realización de las simulaciones se le asignó un material representativo a cada formación, es decir, formación marquesa con areniscas, formación arqueros con andesita, formación viñita con andesita y formación elquinos también con andesita. Además, existen sectores con rocas distintas a las formaciones, tales como un sector con granodiorita y otro sector con diorita. A partir de estas asignaciones de materiales se recopiló información de cada uno para poder ingresar las propiedades al software. Ahora, la primera pregunta: ¿cómo afecta la placa Nazca a los esfuerzos? Para tomar en cuenta los efectos que produce la placa Nazca, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en casi todo el territorio de Chile existe un tipo de subducción andina. Esto quiere decir que se presenta con un ángulo entre 20 y 30 grados. Para esta simulación se utilizó un ángulo de 30 grados donde la placa Nazca, al ser más densa, subducta por debajo a la placa sudamericana. Y se utilizó una magnitud de 35 megapascales porque al estar en Chile, el K tiene que ser mayor a 1, pues la placa está actuando de forma compresiva, con el esfuerzo horizontal siendo el mayor. Se utilizó una profundidad de 1 kilómetro y la densidad de la andesita, que es de 2,64 gramos partido centímetros cúbicos. Para representar esta situación en el software es necesario agregar una carga uniforme y los parámetros solicitados, es decir, los 30 grados y los 35 megapascales. Analizando este caso, se puede observar que los esfuerzos presentan una mayor magnitud mientras más cercanos se encuentran a la carga, es decir, al lado izquierdo, y que siguen la dirección de la subducción, así. En cuanto a la trayectoria de los esfuerzos, estos tienden a cambiar su trayectoria a medida que pasan por las fallas, llegando hacia el lado derecho con una dirección completamente distinta. Además, se analizaron otros 2 casos, con un ángulo de subducción de 45 y 0 grados respectivamente. La distribución de los esfuerzos presenta un comportamiento similar al anterior. Sin embargo, la diferencia existente entre el valor mínimo y máximo que toma sigma 1 aumenta a medida que el ángulo de subducción es mayor. ¿Cuáles deberían ser las condiciones de borde ingresadas al programa? Para analizar cómo influyen las condiciones de borde, nuevamente se realizaron 3 simulaciones. Para el caso 1, se dejaron 2 caras libres de restricciones, la superior y la inferior respectivamente. Una carga uniforme hacia el lado izquierdo y una cara restringida completamente hacia el lado derecho. Se observa que los esfuerzos siguen una trayectoria preferencial, en este caso coincidente con la carga uniforme, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, con una concentración de mayor magnitud en el extremo inferior derecho. Con respecto al desplazamiento, los valores más grandes se encuentran cercanos a la carga y se hacen nulos al llegar hacia la restricción. Para el caso 2, nuevamente, se mantuvo la carga uniforme en el lado izquierdo, una cara con restricción en I y una cara libre. Y finalmente una cara completamente restringida nuevamente. Con respecto a la magnitud de los esfuerzos, nuevamente se concentra en el extremo derecho inferior del cuadrángulo. El desplazamiento es mayor cercano a la cara con carga y a la cara libre pues, puede moverse en todas las direcciones. Sin embargo, como este caso se está trabajando a profundidad, no es posible trabajar con caras libres de restricciones porque está como más comprimido, no puede llegar y moverse para cualquier lado. Por lo que las condiciones de borde más correctas para esta simulación son una cara con carga uniforme, simulando los efectos de la placa Nazca, que actúa desde la costa del país, en este caso el borde izquierdo del cuadrángulo. Las caras inferior y superior con restricciones en I, es decir, que solo pueden moverse hacia los lados, y la cara derecha está restringida completamente, pues a grandes distancias el efecto de la placa Nazca puede despreciarse. Las magnitudes más grandes de los esfuerzos se concentran en los lugares cercanos a la carga,
y en donde no existen fallas. Es decir, en este caso, está en el extremo izquierdo inferior. Ahí se concentran los esfuerzos. El desplazamiento se concentra a la mitad de la cara con carga y va disminuyendo a medida que se va acercando a las otras tres caras con restricciones. A partir de estas tres simulaciones, se observa que mientras más restricciones existan, más uniformes son los esfuerzos en cuanto a su magnitud. Es decir, existe menos diferencia entre el esfuerzo máximo y mínimo que toma sigma 1. ¿Cuál es la influencia de las propiedades de las fallas en los resultados de los esfuerzos? Para responder esta pregunta, se realizaron dos simulaciones, realizando cambios en las propiedades de las fallas. Una utilizando ningún criterio para las fallas y otra utilizando el criterio de Moore-Coulomb. Y se le asignaron los valores predeterminados del software, tales como el esfuerzo de tensión, la cohesión, el ángulo de fricción y la rigidez. Luego de aplicar estos cambios, se puede observar que los esfuerzos obtuvieron magnitudes un poco más grandes que en el caso anterior, pero la forma en que se manifiestan los distintos rangos de magnitudes sigue el mismo patrón que en los casos anteriores. Además, cabe destacar que las fallas en sí afectan a los esfuerzos, pues actúan como una barrera para esto, o sea que impiden su paso y muchas veces desvían su dirección. ¿Existen variaciones en el sentido de desplazamiento de la falla en función de la profundidad? Para responder esto, se modificó la profundidad del esfuerzo in situ vertical. Si antes se trabajó con 1 kilómetro, ahora se aumentó al doble, es decir, 2 kilómetros. Y se observa que existe un aumento en las magnitudes de los esfuerzos. Sin embargo, esta variable no tiene incidencia alguna en el desplazamiento de las fallas. Esto se puede observar en el software utilizando la opción de Slip Directions y comparando dos casos y se le hizo zoom en una sección arbitraria para comparar que las flechitas siguen la misma dirección. Ahora, ¿los resultados son dependientes de las propiedades de la roca intacta? Para determinar si las rocas intactas afectan a los resultados, se tomó como que existiera un macrobloque gigante, compuesto solo de andesita, pues es la roca más representativa para el cuadrángulo. Y aplicando estos cambios se puede observar que se modifican las distribuciones de esfuerzo. Para el caso de solo andesita, existe una distribución más uniforme de los esfuerzos, pues se trata de las mismas condiciones de roca para el cuadrángulo entero. Ahora, ¿qué sucede si yo no puedo acceder a los ensayos de roca para determinar las propiedades del material? Se sabe que muchas veces no es posible realizar ensayos de laboratorio por temas de dinero. Sin embargo, obtener información sigue siendo posible a través de libros especializados, investigaciones, tesis o fuentes confiables donde se tengan datos relevantes para la investigación. Ahora, ¿qué pasa si uno modifica las propiedades de los materiales? Y acá tenemos dos situaciones. Si las rocas de la formación Arquero son un 50% más rígidas que las rocas de la formación Quebrada de Marquesa, ¿qué va a pasar? Primero, tenemos que tener claro que para modificar la rigidez de las rocas, se tiene que modificar el módulo de Young. Modificando esta variable, no existen grandes cambios, pues se obtuvo la coincidencia que el módulo de Young nuevo asignado para la formación Arqueros es igual al original. Entonces, los esfuerzos siguen distribuidos de la misma forma. Ahora bien, si las rocas de la formación Quebrada Marquesa son un 50% más rígidas que la formación Arquero, ¿qué es lo que va a pasar? Para esta simulación, realizando los cálculos pertinentes, se obtiene que el módulo de Young aumentó el doble que la formación Marquesa. Entonces, la distribución de esfuerzos resultó ser más uniforme que en el caso original. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy y que tengan un buen día.